La última utilidad o el último uso que le estamos dando nosotros actualmente al Titan en nuestra consulta es para analizar los casos y valorar qué situación estamos y hacia dónde queremos dirigirnos, un poco la planificación protésica. Os presento a una paciente que lleva tiempo con nosotros, una paciente que nos remite una quiropráctica porque tiene un problema de espalda, tiene problemas cervicales, problemas musculares, dolores de cabeza, que es curioso como la paciente se queja mucho de dolores musculares, de dolores de cabeza en el lado derecho. Además, es muy típico que señala a nivel del músculo temporal. La quiropráctica no lo remite, nosotros le hacemos un tratamiento con una férula llamémosla de Michigan de programación, no vamos a entrar en ese tipo de debates, creo yo, pero bueno, una férula que al final voy a terminar con contactos en todos lados, que sean equilibrados, simultáneos y simétricos, lo más simétricos posible. Mantenemos a la paciente en esta posición durante unos 6 meses, ha mejorado significativamente. Estos son los valores que tenemos con el Titan antes de empezar el tratamiento de prostodoncia, ¿no? Vemos como la paciente está muy desequilibrada muscularmente, tiene una potencia muscular o una actividad muscular del músculo temporal derecho brutal de un 58%, es casi muy parecida al caso que hemos visto antes, solo que era en el masetero. Vemos como hay un baricentro muy desviado hacia la zona anterior, probablemente, bueno, pues por esa mordida cruzada que tiene la paciente a nivel del canino inferior, que se han intentado corregir un poquito con una prótesis antigua, por falta de sectores posteriores. Es un tratamiento un poco a lo mejor complejo, ¿no? Hay una torsión que se ve por las flechitas y esta es la situación en la que tenemos, y cuando el paciente ocluye, bueno, pues vemos cómo también coinciden esos datos y hay una sobrecarga muy importante, un contacto muy grande a nivel de los molares posteriores, de los últimos molares del lado derecho. Esta es la situación en la que nos encontramos con el paciente. Es un paciente que requiere tratamiento de ortodoncia, pero bueno, no se hace tratamiento de ortodoncia, presenta 2 caninos incluidos, le falta el canino 33 y el 33 y el 13. Uno se lo quitaron de pequeña y el otro lo tiene incluido completamente horizontal en la mandíbula. Y bueno, pues sería un paciente candidato para ortodoncia, pero el paciente no quiere hacerse ortodoncia. Llegado a este punto, nosotros tenemos que planificar una prótesis del paciente. Entonces, nosotros en esta situación, yo quiero hacerle un incremento de dimensión vertical al paciente para ver si me modifica un poco los parámetros que me registra el Titan y porque también quiero, bueno, pues intentar saltar esa mordida, ya que el paciente no se quiere poner ortodoncia, para intentar aumentar un poquito el resalte. Para ello vamos a utilizar las laminillas de Long, son unas laminillas de acetato que todos conoceréis, que bueno, pues las vamos colocando, son muchas laminillas, como un abanico, y vamos colocando un número de laminillas. Estos son, lo que hago es colocar 6 laminillas en el lado izquierdo. Empiezo por un número aleatorio, pues empiezo con 6 laminillas. Normalmente pues tendremos que intentar poner la cantidad el grosor que nosotros creamos que necesitamos para rehabilitar al paciente, para saltar una mordida en una clase 3 o en una mordida cruzada o cualquier dispositivo o el espacio que necesitemos para el material, para tener suficiente espesor del material. En esta situación, esta es la mordida que conseguimos con el paciente cuando le ponemos 6 laminillas en el lado izquierdo, le pongo 6 laminillas en el lado izquierdo, le digo al paciente que muerda y tomo un registro. Y bueno, estos son los parámetros. No ha variado mucho. Bueno, en realidad sí ha variado, pero ha variado igual de mal, pero ahora en el lado izquierdo en vez del lado derecho. La paciente estaba así de mal, pero en el lado izquierdo. Y ahora tengo una hiperactividad del temporal izquierdo, una hiperfunción también del masetero izquierdo y muy poquita actividad de los músculos derechos. El baricentro está completamente desplazado hacia la izquierda, hay un montón de torsión. Parece que lo único que he mejorado ha sido el impacto. Es decir, ese incremento de dimensión vertical del paciente ha hecho que mejore el impacto, ¿vale? Puede ser que no vaya muy mal, pero la torsión no es correcta. Entonces, cojo y le coloco al paciente 6 laminillas en un lado y 6 laminillas en el otro lado. Le digo al paciente que muerda y tomo un nuevo registro. Y estos son los resultados que obtenemos. Vemos que el paciente está bastante más equilibrado. Ya tengo un índice de simetría del 77, el impacto ha subido más, hemos pasado a 170. La prevalencia de los músculos temporales y maseteros también ha mejorado. Seguimos estando en valores rojos, pero el baricentro y la torsión se están aproximando bastante a unos parámetros ideales o unos parámetros normales.
tenemos unos parámetros de 86 y 88, cuando estos parámetros sabemos que son de 90. Es decir, vamos por el buen camino. Llegado a este punto, lo que hago es decir, bueno, como he metido en el lado derecho, tengo una más actividad, he metido en el lado izquierdo, tengo una más actividad en el lado izquierdo, he metido en el lado derecho y sigo teniendo más actividad en el lado izquierdo, voy a meter más laminilla en el lado derecho. Y voilà, le meto al paciente 7 laminillas en el lado izquierdo, 6 en el lado derecho, y este es el resultado que obtengo. Un resultado que creo que está bastante bien. El diagrama que aparece en el centro son los resultados que hemos obtenido al principio de cómo muerde el paciente, ¿de acuerdo? Para que nos sirviese un poquito de referencia. Vemos que en el diagrama de los 4 cuartos tiene más actividad en el lado izquierdo que en el lado derecho, es verdad, pero bueno, entra ya dentro visualmente un poco más de normalidad. El baricentro y la torsión la hemos mejorado, llevado a valores normales. El impact también lo hemos aumentado a un valor de 160, está un poquito alto, es verdad, pero no mucho. Antes he hablado del valor ese de 160, pero como el baricentro y la torsión los tengo bien, es un parámetro que podría asumir en un momento dado, y seguimos teniendo una mayor actividad y una prevalencia del temporal y del masetero izquierdo, pero dentro de unos valores bastante más próximos a la normalidad que los valores que teníamos iniciales. Llegado a este punto es cuando yo le digo, le voy a tomar el registro de mordida al paciente. Yo tomo mi registro de mordida, le coloco al paciente, yo he tomado los registros con el escáner intraoral, el superior y el inferior, pero no he tomado la mordida del paciente, simplemente tengo los registros superior e inferior, y en este punto es cuando le voy a tomar al paciente el registro de mordida con las laminillas metidas, las 7 laminillas en un lado, en el lado izquierdo, y las 6 laminillas en el lado derecho. Tomo ese registro, se lo mando al laboratorio, en este caso, pues tengo la suerte de trabajar con Javier Pérez y Beatriz de Oral Design, y le digo que en base al DSD que yo le he mandado a esas impresiones y a esa mordida, me confeccione un encerado diagnóstico que va a ser el que yo utilice como provisional y el que quiero testar en mi paciente. Lo que vamos a hacer es, en base a ese DSD que hemos hecho, hemos tallado los dientes del paciente, el paciente va a llevar carillas anteriores y en sectores posteriores vamos a levantar la mordida con overline a nivel de premolares para luego colocarle implantes en sectores posteriores y bueno, levantar la mordida y estabilizarlo todo. Pero bueno, en el sector anterior no queremos nada más que hacer carillas e intentar ser lo mínimamente invasibles posible, aunque tengamos que tocar un poco dientes, sobre todo el diente que está montado. Y esta es la situación con los provisionales, muy parecida al encerado que nos han hecho Javier y Beatriz, tanto en la imagen que se ve con los labios superpuestos del paciente como en las fotografías intraorales. Están hechos en un bloque a propósito porque son carillas, si no todos los que hacéis provisionales sabéis que en carillas no podemos hacer piezas individuales. Y estos son los resultados que obtengo cuando el paciente muerde. Estos son los resultados que obtengo cuando el paciente muerde con sus nuevos provisionales, con la nueva dimensión vertical, que es muy parecida, no es exactamente igual, pero es bastante parecida, que lo he puesto ahí arriba para que veáis que son dos registros diferentes, a los datos o los parámetros que yo había obtenido metiéndole las laminillas en un lado y en otro. Un buen trabajo por parte también del laboratorio para conseguir mantenerme esa dimensión vertical con los parámetros que nosotros le habíamos dado. Hemos conseguido que haya una simetría a nivel de los músculos temporales. No tenemos una simetría total en los maseteros, pero estamos en 74 para llegar a un 83, un término bastante más que aceptable. El baricentro lo tenemos en 90, es decir, estamos centrados en el paciente, y tenemos una ligera torsión, 88, hacia el lado izquierdo, que tendremos que mejorar, y cuando ajustemos al paciente, poco a poco le hemos cambiado la mordida. Bueno, obviamente estos parámetros tendrán que ir variando. El impact lo hemos pasado a 89, hemos subido bastante de su impact inicial, pero estamos mucho más bajos del impact que nosotros le habíamos puesto al principio cuando estuvimos metiendo la laminilla. Y la asimetría está en menos 12, bueno, teniendo en cuenta que el valor es 11, está todo desplazado a la izquierda, pero de una manera significativa. Y también es llamativo que cuando el paciente mastica, también tenemos una correcta actividad de los músculos masetero y temporal del lado derecho cuando el paciente mastica con el lado derecho, y del lado izquierdo cuando el paciente mastica con el lado izquierdo, con muy poca o nula actividad de los músculos del lado contralateral. Vemos también que anteroposteriormente, en ese diagrama de perfil, en la masticación del paciente, el paciente está bastante equilibrado, tenemos una simetría del 77. Actualmente este paciente lo tengo en esta situación porque bueno, estos registros los tomé pues, el día 1 del 6, pues, hace 4 días,
pues bueno, pues son las primeras pruebas que estamos haciendo y tenemos que ver un poco la evolución.